Am, Agustín, ¿se oye? ¿Se oye? Es que no puedo esperar porque se va el tiempo. Me voy despacio, por si regresa. Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Em, vale, pues damos la bienvenida al próximo ponente, que es Agustín Raimundo Vázquez García, y va a hablar de los significados de la paleomoneda en el marco de la gubernamentalidad. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento por permitirme exponer algunas reflexiones. Mi documento es totalmente académico, está lleno de reflexiones fragmentadas y, por qué no decirlo, también superficiales. A pesar de que yo radico en México, en la Ciudad de México, y sé que hay una serie de experiencias de emisión de monedas locales, comunitarias. En mi país, pues la reflexión que yo les voy a presentar a continuación no está inspirada en ningún caso de estudio, salvo que tengo una cierta lectura muy superficial de estas monedas comunitarias que yo de alguna manera nombro como paleomoneda. El título de mi documento es La paleomoneda en el marco de la gubernamentalidad, o más bien los significados de la paleomoneda en el marco de la gubernamentalidad. Lo primero que quiero mencionar es que la paleomoneda está definida siguiendo el trabajo de un economista francés de nombre Jérôme Blanc, como parte del repertorio de monedas paralelas que han sido censadas hasta la fecha. Se trata de una moneda realizada, emitida por colectivos que se considera que no buscan la ganancia y sí la recreación de la comunidad. O sea, se trata de una moneda eminentemente política, una moneda comunitaria. La interpretación o la hipótesis que yo manejo en el documento que envía a este congreso es que la práctica de la emisión de la paleomoneda representa un ejercicio de soberanía popular que da lugar a la conformación de umbrales de escape dentro del espacio nacional o dentro del Estado-nación, y sobre todo respecto a la gubernamentalidad existente a lo largo de todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. La gubernamentalidad es un término que yo retomo y que fue acuñada por un pensador francés de nombre Michel Foucault. Y bueno, el análisis que yo les presento en el documento se inspira en la idea que la conceptualización de la moneda se devela sobre todo cuando ocurren las crisis. Y estas crisis han conformado, desde la perspectiva o desde el lenguaje de Foucault, dos tipos de gubernamentalidad: la liberal clásica y la ordoliberal. Esta última creo que es más conocida como el neoliberalismo, aunque creo que hay diferencias sustanciales en cuanto a la conceptualización del ordoliberalismo y el neoliberalismo que fueron desarrolladas por Michel Foucault. Como ya les dije, esta categoría gubernamentalidad fue acuñada por Foucault, quien es un autor que ha sido muy poco explorado desde los economistas. Yo soy de formación economista, aunque prefiero no considerarme como un crítico de la economía. Y no obstante, esta idea de que Foucault es un autor muy poco explorado en el análisis de la economía resulta muy paradójica, porque el señor Foucault durante varias de sus obras expuso o afirmó más bien que la ciencia económica es una ciencia muy importante para el ordenamiento de la sociedad, sobre todo de la sociedad del siglo XX, junto con la psicología. Siguiendo el diccionario, un diccionario sobre Foucault, elaborado por un autor de apellido Castro, para Michel Foucault, el arte de gobernar es precisamente el arte de ejercer el poder
bajo la forma y según el modelo de la economía. Entonces, la reflexión que yo elaboro en mi documento está inspirada sobre todo en la historia de las ideas, en la historia que nos cuentan o que nos buscan presentar los modelos de la economía. También Foucault mencionó que la economía política es el instrumento intelectual privilegiado de la modernidad, es un instrumento intelectual desde el cual es posible identificar y comprender la organización, la distribución y la limitación del poder en la sociedad. En el libro, sobre todo en el libro El nacimiento de la biopolítica, de la autoría de Foucault, se hace una revisión historicista de la historia a través del estudio de dos tipos de acciones. A una acción le llama Foucault la acción regulativa y a una segunda acción le llama la acción ordenadora. Foucault pone mucho énfasis en este libro en la acción ordenadora, y yo, retomando la idea del economista francés Bruno Terret, esta idea que les mencioné en alguna de las diapositivas anteriores, la crisis, con la crisis la moneda logra una reconceptualización que me parece enriquecedora, y que en este sentido la acción regulativa se convierte en una acción que es fundamental para lograr entender la configuración de la gubernamentalidad. Por acción regulativa en su dimensión macroeconómica, yo interpreto que está representada por la política monetaria y la política fiscal. Por la acción ordenadora está representada por el régimen de propiedad y la intensidad de la valoración de la competencia como un principio constitutivo de la sociedad. La conjunción de estas dos acciones, de la regulativa y de la ordenadora, que es digamos, el marco heurístico que Foucault propone para entender la historicidad del siglo XX, es lo que da lugar a la conformación de dos tipos de gubernamentalidad. La primera es la liberal clásica, que tuvo una cierta duración entre 1945 y 1980, y la gubernamentalidad ordoliberal, que comienza a principios de los 80 hasta nuestros días. Ambas, aquí el aspecto importante es que ambos tipos de gubernamentalidad surgen después de una gran crisis. La gubernamentalidad liberal clásica surge después de la crisis de 1929, y la gubernamentalidad ordoliberal surge después de la crisis de los 70. Lo interesante es que con la crisis del 2008, que es como una especie de crisis del ordoliberalismo o del régimen gubernamentalidad ordoliberal, no hay una mutación en lo más mínimo del tipo de gubernamentalidad. Y yo creo que en ese sentido el surgimiento de las monedas complementarias o de las monedas paralelas, y sobre todo de la paleomoneda, se debe explicar. Entonces, yo, siguiendo un poco esta idea de Foucault, desde un marco gubernamentalidad, lo que yo considero es que la moneda debe conceptualizarse como un eje de la organización, la distribución y los límites del poder, por lo que el estudio de la moneda resulta relevante para analizar las condiciones de la reproducción social de los gobernados y también de las acciones de los gobernantes. O sea, en el lenguaje más próximo de Foucault, se trata de analizar la agenda de lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse a través del poder de emisión de la moneda. Entonces, ya entrando un poco ya entrando de lleno, digamos, en las características distintivas de estos dos tipos de gubernamentalidad que elabora Michel Foucault en este libro, El nacimiento de la biopolítica. Bueno, la gubernamentalidad liberal clásica, su acción regulativa, yo la nombro en el documento como una moneda soft, una moneda blanda, y la acción ordenadora yo la defino como un acotamiento del mercado, o sea que el grado de intensidad de la competencia como un valor o como un principio constitutivo de la sociedad es bastante o es mucho más limitado que en el caso del ordoliberalismo. Este último tiene una acción regulativa, o sea, una moneda hard, una moneda dura,
y la acción ordenadora que promueve el ordoliberalismo es simplemente la de promover la competencia o la de promover el mercado simplemente hasta el infinito, o sea, es la mercantilización de la vida cotidiana. Ya les había comentado que se trata de una reflexión cronológica, la que se encuentra en esta presentación que hace Foucault de la historicidad, de la historia del siglo XX. La moneda soft es la moneda keynesiana, si lo quieren ver así, propia del periodo 1945-1980, y de los 80 hasta nuestros días lo que ha imperado es una moneda dura, una moneda hard. Bueno, la acción regulativa, que no es más que la política monetaria y fiscal, desde la interpretación que yo hago de esta idea de Foucault, está simplemente expresada en esta idea de que hay una expansión de la emisión monetaria que estuvo justificada por el reconocimiento de las fallas de mercado, o sea, las externalidades, los bienes públicos y sobre todo, pues que en aquella época los economistas que promovieron esta idea de la expansión monetaria o de una moneda soft, reconocían que la ley del valor generaba efectos negativos en el ordenamiento de la sociedad, siendo, digamos, la principal causa negativa del funcionamiento de la ley del valor, pues la presencia del desempleo involuntario. Y bueno, esto dio lugar a la famosa monetización del déficit gubernamental, que obligaba a que la moneda o que los gobiernos emitieran moneda para generar políticas de carácter contracíclica y así, digamos, incluso tratar de anular los famosos ciclos de la economía. En términos de la noción de ciudadanía, esta práctica de moneda soft permitió ampliar la noción de ciudadanía, de la noción cívica y política hacia una noción de ciudadanía social. Gracias a la emisión monetaria expansiva es que se pudo atenuar los efectos negativos de la ley del valor y de esta manera garantizar una serie de derechos sociales en materia de educación, salud, vivienda, etcétera. En cambio, a partir de los 80s, cuando el keynesianismo o esta idea de la moneda soft es golpeada por los principales economistas de la corriente de la Escuela de Chicago, que digamos ganaron la interpretación hegemónica de la crisis de la década de los 70s, acusando, señalando que la crisis económica de los 70s es el resultado exclusivo de las funciones gubernamentales keynesianas que el Estado promovió durante este periodo, 1945-1980, pues bueno, surge una nueva idea en la que la moneda va a ser endurecida, lo cual quiere decir que toda la emisión monetaria va a estar sujeta a esta figuración de una libre competencia realizada en el plano mundial, donde además se va a establecer esta idea de la restricción presupuestaria dura en las finanzas públicas, es decir, a reducir o concebir más bien al Estado como una empresa, es decir, donde el déficit gubernamental sea prácticamente igual a cero, aunque bueno, la permisibilidad, según los señalamientos de los economistas expertos en este tema, es de un 3% de déficit público primario con relación al Producto Interno Bruto, pero que esto es una cifra que está